Ahora sí, buenos días a todos. Entonces, esta clase está encaminada a conocer los métodos de diagnóstico por imagen para el estudio del sistema nervioso central y las indicaciones o las indicaciones más frecuentes de cada uno, y nos vamos a enfocar en unas patologías de pronto que son las primeras que debemos estar preparados para atender en nuestra práctica, obviamente al egresar. Estas son el trauma cráneoencefálico y la patología vascular aguda, los ACV isquémico y ACV hemorrágico. Vamos a ver algunos de los signos radiológicos de estas enfermedades. Entonces, hablando de la radiografía, la placa simple, eh, entonces vemos que este método por imagen utiliza rayos X, como ustedes bien saben, da imágenes un poco limitadas, son solo imágenes planas, necesitamos varias proyecciones para poder tener como una resolución visual o una resolución anatómica específica. Lo que siempre o lo más común, lo que más se utiliza son dos proyecciones, frente y perfil, pero hay muchísimas otras. En la imagen vemos lo que es una radiografía de cráneo, frente y perfil precisamente. Y hablando de las enfermedades que les menciono, tanto la patología vascular como el trauma, justo esta proyección no es muy útil. ¿Por qué? Si ustedes observan en la imagen de la izquierda, el cráneo perfil hacia la parte occipital, vamos a ver un poco, o sea, varias líneas que no sabríamos determinar si no tenemos un ojo experimentado, por ejemplo, en el caso de traumas, si llegan a ser fracturas o no, ¿sí? Y es difícil que, por ejemplo, un médico generalista, por decirlo así, eh, llegue a tener una práctica avanzada en radiología, ¿sí? Entonces, el pedir estas imágenes en el caso de un trauma agudo, cuando no tenemos a un profesional de la radiología interpretando la imagen, no es muy útil, ¿sí? Se ve ahora actualmente que se solicita mucho en los casos de trauma leve, pero precisamente en estos casos es cuando no es muy útil. Si tenemos otro tipo de condiciones, por ejemplo, malformaciones craneales, por ejemplo, tumores o, por ejemplo, tumores de la calota, ¿sí? O, por ejemplo, inclusive enfermedades un poco más complejas, por ejemplo, el mieloma múltiple, la radiografía de cráneo de calota nos podría llegar a ser un poco útil. Pero hablando de patología vascular y trauma, esta proyección no nos va a servir. Tenemos otras que son la proyección la mentonasoplaca y la frontonasoplaca, que acá podría llegar a sernos un poco más útil en caso de trauma, pero en caso de trauma facial, no en caso de trauma cráneoencefálico. Para el caso de trauma cráneoencefálico vamos a tener otros métodos accesibles y mejores. Más adelante hablamos. En el caso de trauma facial, acá vemos en la proyección en la mentonasoplaca que se pueden observar bien lo que son los senos paranasales, el frontal, los maxilares, el piso de la órbita y, por ejemplo, el hueso cigomático. Así como también un poco lo que es el maxilar, más que todo el maxilar superior. Ahí sí nos va a ser muy útil la radiografía simple para poder diagnosticar condiciones que nos cambian el tratamiento, como lo que son ocupación de senos paranasales, en el caso de trauma por sangre, o fracturas de base de cráneo. En la frontonasoplaca vamos a observar un poco mejor lo que es el seno frontal, el techo de la órbita, ¿sí? Y también obviamente lo que es el piso, la base de cráneo y el maxilar inferior. Eh, entonces, hay que conocer un poco más
de las proyecciones radiológicas en cuanto se vaya a pedir el estudio, ¿sí? No es pedir, se golpeó la cabeza, entonces una radiografía de cabeza, ¿sí? Primero, pues, o sea, no se escribiría así, hay que poner bien la porción anatómica que vamos a solicitarle al técnico que radiografíe y también antes de solicitar un estudio se debe conocer qué es lo normal de ese estudio. Por ejemplo, esto es lo que estamos viendo en pantalla, una radiografía normal mentonasopláquea y una radiografía, una proyección normal frontonasopláquea. Hay que ver la normalidad antes de poder llegar a interpretar. En el caso de un paciente, que lo que vamos a buscar es lo que se sale de la normalidad. En el caso de la radiografía previa, eso es lo normal de una proyección frente y perfil, ¿sí? Antes de solicitar un estudio, ustedes deben por lo menos haber visto una normal o idealmente estar habituados a ver ese tipo de estudio para poder interpretarlo, ¿sí? Hablando de la ecografía, entonces si recuerdan, esta utiliza ondas sonoras, ultrasonido, son altas frecuencias de ondas sonoras producidas por un transductor, por un equipo específico que nos va a permitir ver en tiempo real las porciones anatómicas que queramos observar. En cuanto a lo que es para el sistema nervioso central, hay dos eh, momentos o dos tipos de estudio que se pueden utilizar en la ecografía, que es la transcraneal y la transfontanelar, que sí van a ser lo mismo, lo único que cambia es el tipo de paciente, la edad del paciente. En el caso de la transcraneal, que es en adultos, la vamos a utilizar más que todo en la patología vascular, no tanto para diagnóstico, patología vascular como isquemia, como trombos, como hemorragias causadas por aneurismas o en el caso, por ejemplo, del seguimiento de cirugías endovasculares como igualmente cuando los aneurismas se operan, que se hace el clipaje o las colocación de los stent endovasculares, por ecografía me permite seguir este tipo de pacientes. Nos va a determinar con lo que es la tecnología Doppler, que es lo que vemos en la imagen, esos colorcitos del o el pulmón, ¿sí? Eso va a cambiar. Hablando de tomografía de cerebro, yo solo tengo dos opciones, perdón, que sería la ventana de parénquima encefálico, que son las que vemos ahí con contraste o sin contraste, y lo que es la ventana ósea, que el estudio es el mismo, la radiación es una sola, o sea, es un solo paso por el tomógrafo que le hago al paciente y el equipo o el software del equipo me permite a mí obtener ventana ósea para poder ver mejor el hueso o ventana parenquimatosa para poder ver mejor el encéfalo, ¿sí? O sea, eso es producción de imágenes. No es que yo estoy obteniendo una tomografía para ver el hueso y otra tomografía para ver el parénquima encefálico, ¿sí? El estudio es uno solo, pero las imágenes son distintas. Eh, Acá vemos otro ejemplo de lo que son ventanas óseas, más que todo para ver el peñasco, que el peñasco tiene estructuras óseas muy pequeñas, como lo es el oído interno y las mastoides. Entonces ahí se pueden observar mucho mejor. Hablando de lo que es resonancia magnética, utiliza otro método, utiliza energía, el magnetismo, electromagnetismo y utiliza radiofrecuencia para obtener las imágenes también en escala de grises. ¿Sí? Acá sí yo voy a tener una diferencia técnica muy grande con la tomografía y es que por cada imagen que yo veo ahí o por cada secuencia, al paciente lo tengo que pasar una vez por el resonador. O sea, para obtener una secuencia en T1, tengo que pasar al paciente en un momento. Para obtener una T2, voy a pasar al paciente en otro momento. ¿Sí? Por ejemplo, acá, espérenme, me adelanto un poco. Acá hay un T1 y un T2. Un T1 sin contraste, un T1 con contraste. Entonces, para obtener cada una de esas imágenes, tengo que pasar al paciente por el resonador una vez. ¿Sí me hago entender? O sea,
Eh, es un estudio más largo, es un estudio más, un poquito más complejo, ¿sí? Pero también va a ser mucho más útil, por ejemplo, hablando de lo que es el ACV isquémico, ¿sí? En procesos expansivos o tumorales y en enfermedades funcionales como lo que es epilepsia, enfermedades metabólicas y degenerativas como es el Alzheimer, el Parkinson, o también un poco me va a ayudar mucho más en cuanto a la patología infecciosa, lo que son meningitis o encefalitis, me va a dar detalles y voy a poder llegar al diagnóstico específico en estas enfermedades, ¿sí? Entonces, hablando de las secuencias, como ya les dije, yo tengo que pasar al paciente cada vez que quiero obtener una secuencia en el parénquima encefálico o una resonancia magnética de cerebro, va a tener mínimo 5 secuencias, T1, T2, FLAIR, la difusión, que son 2, y el contraste si le quiero poner contraste, ¿sí? Esta tablita se las dejo simplemente para que recuerden ya luego cómo diferenciar un T1, un T2. Yo lo que les digo es fíjense en el líquido cefalorraquídeo. Ahí está. T2 sería el líquido blanco. T1 sería el líquido oscuro. ¿Sí? Miran los ventrículos. Si el ventrículo está negro, la técnica que les había dicho de tomografía, que es blanca, es sustancia blanca, que es la subcorteza, los axones, se ve blanca. ¿Listo? Para que no vayan a confundir, o sea, no pueden ustedes confundirse entre lo que es una tomografía y un T1 de resonancia, que puede llegar a parecerse, ¿sí? Pero no pueden ustedes confundirse, ya pasando por acá, tienen que poder diferenciar, ¿listo? La resonancia me da mucha mejor resolución espacial. Voy a poder determinar bien la ubicación y la estructura de lo que son los ganglios basales. Me permite diferenciar mejor la relación o la diferenciación córtico-subcortical, ¿sí? Eh, Voy a poder ver mejor o con más detalle anatómico cada una de las estructuras del cerebro, mucho mejor que la tomografía. No tiene la dificultad del calcio, o sea, eh, por ejemplo, en la fosa posterior y en la fosa temporal, que la tomografía disminuye su resolución, disminuye su sensibilidad, para la resonancia no voy a tener ese problema. Listo. En contraste, acá lo que voy a utilizar es el gadolínio. Recuerden que los contrastes que se utilizan para en, las, en los rayos X, ya sea radiografía simple o tomografía, son contrastes yodados, ¿sí? Deben tener en cuenta esto. Si el paciente es alérgico al yodo, no puedo ponerle contraste en una tomografía con contraste, pero si es solo alérgico al yodo, puedo hacerle una resonancia con contraste porque lo que utilizo es gadolinio. Es una sustancia paramagnética que se va a ver blanca en la resonancia. Hablando de los términos técnicos, como les había dicho, en tomografía son densidades, aquí en resonancia son intensidades, ¿sí? Entonces el negro es hipointenso y el blanquito es hiperintenso, ¿listo? Ahora, hablando un poco de cómo deben solicitar el estudio. Por ejemplo, tenemos un paciente con un trauma craneoencefálico. Recuerden que los traumas craneoencefálicos se dividen en leve, severo, leve, moderado, severo, dependiendo de la afectación de la conciencia de ese paciente o de lo que es la escala de Glasgow. Para un paciente con traumas severos y moderados, yo sí o sí debo tener una tomografía, ¿sí? Para poder ver la sangre, dónde está, qué hematoma se le hizo y para poder ver bien la calota, si se fracturó o no, o la base del cráneo. Eh, la tomografía es el método de primera elección para el trauma
Y la resonancia es la metodología de elección para lo que es la patología vascular isquémica, que es de las patologías más frecuentes que van a ver en una guardia, por ejemplo, una ACV, es de las primeras diagnósticos diferenciales que van a tener a la mano. La resonancia es el gol estándar para esto, ¿sí? Cuando estoy trabajando en un sitio que tengo todo, que tengo tomografía, que tengo resonancia, existen protocolos para poder, para hacerle a los pacientes. Así como cuando ustedes tienen un paciente con dolor de pecho, eh, se debe hacer un electrocardiograma en menos de 10 minutos. Cuando llega un paciente con un código ACV o una ACV en ventana, ¿sí? Que es menos de 6 horas, yo tengo que obtener tanto una tomografía como una resonancia en menos de 1 hora, ¿sí? Bueno, ya se va a terminar más o menos, ya me queda menos de 1 minuto. Eh, no, la charla no da para más, ya más adelante queda un poco de lo que es la anatomía, pero eso ustedes ya lo deben saber, ¿sí? Cómo se divide el encéfalo y cómo se ve un poco en imágenes. Que nada, es simplemente eso.